seguimos en Expreso Italiano y hoy estoy acompañada acá en el estudio de la Costa FM con Marcelo Spaltro, él es hijo de italiano, así que bueno, bienvenido, buen día y gracias por estar acá. Bueno, buen día Cecilia, bueno, gracias a vos por invitarme. No, por favor, este apellido lo amerita Spaltro, bueno, hay mucha familia Spaltro acá en Necochea con sus raíces italianas, así que bueno, lidera esto, compartirlo con los oyentes que siguen el programa. Bueno, ¿quién fue ese italiano que por esta rama, ¿no? Con este apellido? Sí, yo vengo de italiano, es mi papá, que se llamaba Carmelo, en realidad es Carmine, y acá fue Carmelo. Ah, mira. Y bueno, eran 5 hermanos, los cuales hay 2 vivos y 3 fallecidos. O sea, que llegaron todos juntos con toda la familia, ¿o no? No, fueron llegando de a uno. El primero que viene que está acá en Necochea, según lo que yo he escuchado por parte de mi papá, era mi abuelo. Ajá. Mi abuelo se llamaba Policarpo Spaltro. Mira, Policarpo. Sí. O sea, que él fue el primero que llegó acá, no sé si a Necochea. No, Buenos Aires, pero se radicó acá en Necochea. Sí. Y de ahí se mandaba a llamar, y al primero que manda a llamar es a mi papá. Ajá. ¿Era el más grande o no? Mi papá, sí, era el más grande de los hermanos. Sí. Bueno, de ahí mi abuelo se volvió a Italia y manda a llamar al hermano, que es Vicente, que es el que le seguía. Y bueno, de ahí, después de unos años, que no te sé decir cuántos, Sí. Viene toda la familia, inclusive mi abuela, y mi abuelo muere en Italia. Eso es lo que más o menos yo recuerdo de la historia. Bueno, así. ¿Cuántos años tenía Carmelo cuando llegó? No sé si Carmelo cuando llega sale de Italia aproximadamente a los 14 años de él. Una anécdota es que él no podía venir en el barco, entonces creo que van al puerto con mi abuela y uno de los hermanos, y se tuvo que hacer cargo alguien para poder, de ahí mismo del barco, un adulto. Un adulto que también venía para la Argentina, para que él pudiera viajar. Mirá. Así llega a Buenos Aires, y bueno, no sé cómo la historia de Buenos Aires a Necochea, no la sé. Claro, sí, sí. Y acá, no sé, ¿a qué se dedican o cómo empiezan a trabajar? ¿En qué rubro? Bueno, cuando llegan empiezan a trabajar de lo que podían, por lo que sé. Lo que contaba mi viejo de albañil, peón de albañil, hacer pozos, tirando la maleta de la papa. Bueno, todo eso hasta que se inclinan, uno de los hermanos se inclina por el rubro de la fruta y la verdura, Vicente, y de ahí más o menos se fueron yendo casi todos para el lado comercial, entre fruta, verdura, comercio, claro. Reparto de papas. Bueno, mi viejo tenía, cuando yo era chico, un reparto de papas. Sí. Y después, o sea que seguramente alguien que esté escuchando o tiene el recuerdo, digo, de haberlo visto, ¿no? Seguramente. Porque anduvo mucho en la calle. Anduvo mucho en la calle y él era muy conocido. Y le gustaba eso, me imagino, del trato con el público, ¿no? De estar con el otro, digo, esto de... Sí, le gustaba mucho andar y el comercio, como podía en ese momento, porque al principio el habla no era bueno. Claro, sí. No tenían ellos, al colegio no habían ido. Claro, un poco o sea, fueron al colegio acá. Fue un poco un obstáculo, no sé. Al principio creo que sí, pero después ya no, ya quedaba con el acento, pero no... Sí, se hacía entender, claro. Claro, se hacían entender. Y así, bueno, así fue más o menos lo de mi papá. Mira, o sea, que heredaste el trabajo digo, lo que significa, ¿no? Digo, el esfuerzo, digo, el trabajo, ¿no? Todos esos valores. Sí, él a mí siempre era meternos del laburo y de los valores, de que vale más la palabra que un papel. Y sí, eso fue como, qué sé yo, no sé si decirte si todos los italianos son iguales, porque debe haber, pero la mayoría creo que tenían ese fervor por trabajar, por
él cuenta muchas veces no, él contaba que él estaba haciendo su casa y de al lado, gente que de acá, de la Argentina, le gritaba cosas porque estaba trabajando. Ajá. Él siempre... Cosas malas. Claro, gringo, sí, gringo de mierda, qué sé yo. Sí. Claro. Y él siempre nos contaba eso. Y después él tenía su casa y estos siempre siguieron parecido. Claro. Mira, Sí. o sea que en esto digo del trabajo, bueno, como vos decís, el rubro, o sea, te lleva a que estés todos los días, o sea, que no tenés descanso, digo, ¿no? En ese sentido que es un trabajo, digo, ajetreado. Nosotros ahora en este momento, sí, lo que es fruta y verdura, querés trabajar las 24 horas, trabajar las 24 horas. Sí, claro. Porque no es que nosotros tenemos un comercio y estamos esas 8 horas. Nosotros vamos al mercado, siempre se hizo, de cuando estaba mi papá también, o hay que ir al campo, o hay que y venir y abrir el negocio. Sí, se trabaja, no tenemos feriado, no tenemos... Claro. ¿Y la ahora de más grande, ya un poquitito, ya minora. Claro. Pero sí, cuando estaba él, había momentos, yo era muy chico, ¿no? Pero trabajaba noche, día, no había madrugada. Claro. ¿Y tenés un recuerdo, digo, no sé si, bueno, con tus padres, digo, la familia, si eran de reunirse, o esas mesas largas que se suelen era obvio. recordar? Era obvio, los domingos al mediodía era las pastas de la abuela. ¿La que cocinaba? Claro, por un lado por la abuela de parte de mi mamá, porque vivíamos todos juntos en ese momento, vivíamos con mis abuelos por parte de mi mamá y mi abuela por parte de mi papá no vivía en otra casa. Pero sí, era el comer al mediodía. Claro. Y siempre se llevó que mis hijos siempre me cargan porque cuando yo era más chico, ¿no? Yo quería que los domingos no durmieran al mediodía. Sí, la mesa, el respeto a la mesa, ¿no? Levantarse o... Claro, no importa lo que se había costado, eso nosotros nos mamamos de chicos. Salieron, no importa, pero el domingo en la mesa había que estar. Bueno, no lo logré yo, pero... sí. Pero bueno, nosotros teníamos que estar el domingo en la mesa. Sí, claro, sí. Eso después, ir también o el domingo a la noche o un día de la semana a la casa de mi abuela por parte de mi papá y que mi abuela hiciera pizzas y con esa olla grande que le ponían una manta arriba de la masa. Era todo un procedimiento, un proceso que se palpó de muy chico. Mirá qué lindo, bueno, esos recuerdos que tenés. No sé si la música estaba presente, si escuchaban algo de música. No, por mi lado no mucho, pero nosotros, por vecinos nuestros, estaban los Gesualdi, que también es una... Claro. Y bueno, por esa parte sí, estaba la música. Yo nací enfrente de la zapatería de Gesualdi, que lo tenés que conocer. Sí, claro. Así que por ese lado siempre había música, acordeón y... Sí, claro. Las raíces estaban por ese lado. En el barrio estaban los Gesualdi, nosotros Espaltro, los Liusi, los Giordano, Sarubi, todo eso era un barrio... De italiano, italiano, claro. De ellos se llaman... ahí no me va a salir la palabra. Bueno, no parientes, sí, no me va a salir. Pero sí, una fraternidad, diríamos, entre italianos, sí, exactamente. Sí. Qué lindo, bueno. Ese era el barrio ahí en 67, entre 44 y 46, por ahí estaban todos. Qué lindo. Y paisanos eran. Los paisanos, claro, sí. ¿Y se continúa, digo, esto de alguna tradición o que vos digas, no sé? No. Una vez que falleció mi abuela, mis dos abuelas, se va se va disminuyendo. Sí, se fue disminuyendo de a poquito, sí. O sea que cuesta eso, ¿no? De mantener de juntarnos, sí. Ya no es así, no es tanto. Claro. Sí, familiarmente, la familia chiquita, la familia nuestra. Sí, el núcleo. El núcleo familiar íntimo, sí. Sí, claro. Hay reuniones,
Pero sí, ya sí. no es asado, no hay pastas, claro, no hay pastas sí, sí. amasadas, Claro, sí, tal cual. hay pastas compradas, pero Sí, bueno. sí, mira. Y me dijiste, no sé si Carmelo, me dijiste que regresó él a Italia o no. No, mi papá nunca regresó. Nunca, no sé si tuvo el sueño, digo, de regresar o no. No, 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 no. O sea, alguna Él vez lo nunca, manifestó, no lo no sé. manifestaba nunca en querer regresar, o sea, a pasear. Claro, sí, No, por parte de uno de los hermanos y una hermana, sí, volvieron. Mi hermana también. Mi hermana conoce la casa porque hay una casa de ellos en Italia, Mirá. es una sierra, que Sí. está, en este momento está la casa. Mirá. Y mi hermana la fue a visitar y mis tíos también. Sí, pero no. Y yo tampoco, no sé. Estoy Ajá. ahí, pero Sí. no me llama mucho. Claro, mucho, exacto, sí. Pero bueno, ¿sabés que existe, o sea, que está, digo, alguien, un familiar fue? Sí, hay bueno. familia, no, y además hay Claro. familiares, no cercanos, pero sí primos Claro, mira vos. en Italia. Eso es en Francaville, Ajá. Mirá. que es provincia de Potenza. Ahí nació mi viejo. Claro, mirá qué bien, o sea que bueno, digo, hay o sea, tenés lindos recuerdos de tu papá, digo, Sí. En ese sentido. No, tengo los mejores, mi viejo. Sí, Claro. sí. Qué bien. Así que bueno, desde ya, bueno, un placer haberte tenido acá en el Bueno. programa, que hayas compartido, bueno, esta historia, bueno, sobre todo de este apellido, ¿no? Que como digo yo, es tan significativo acá, que hay tantos, ¿no? Y En una familia grande. Somos una familia grande, sí. Sí, y que se entrelazó entre los Liuzzi, los Gesualdi. Claro. Están, qué sé yo, mi tía, por ejemplo, la hermana de mi papá está casada con un Gesualdi. Y bueno, por los Liuzzi también. Hay un tío mío que está casado con una Liuzzi. Claro, sí, siguen las raíces ahí Claro, italianas, exacto. que entre paisanos, Sí. como decían ellos, se casaron Tal cual. y bueno, así se formó. Muy bien, así que bueno, muchísimas gracias. Cecilia, no, gracias a vos y espero haberte hecho pasar un momento lindo. Sí, cómo no, por supuesto, y a todos los oyentes que están del otro lado. Algunos se van a acordar de algunas cositas. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, muy Gracias, atento. Cecilia.